vamos a dar cierre al tema número 4 del primer módulo, compartiendo entonces los elementos metodológicos que se precisan para la implementación del enfoque en discapacidad. Entonces vamos a responder a la pregunta de cómo aplico el enfoque de discapacidad en aras de la construcción de paz territorial. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ampararnos en la misma estrategia metodológica integral que tiene el enfoque diferencial étnico, precisando en esta ocasión los 3 pasos necesarios para implementar en nuestras intervenciones el enfoque en discapacidad. Reitero la misma observación que en el tema anterior. Una vez desarrollemos estos 3 primeros pasos, en nuestras intervenciones a nivel territorial vamos a dar cabida, luego de estas 3 acciones específicas, al modelo metodológico para la implementación en el enfoque basado en derechos humanos. Entonces vamos a precisar, vamos a entrar en detalle en cómo implementamos el enfoque en discapacidad para la construcción de paz. El primer paso, entonces, sería la identificación y la caracterización de las víctimas. En el marco del enfoque en discapacidad, vamos a entender que esta identificación precisa de procesos de sensibilización, información, para liderar acciones pedagógicas en todo lo que atañe al reconocimiento de las discapacidades que vimos en el componente conceptual de este tema. Entonces, esos procesos de sensibilización van a tener 2 grandes acciones. La primera es una sensibilización a nivel comunitario y familiar para la toma de conciencia acerca de las características que tienen las personas con discapacidad y fomentar el respeto a los derechos y a la dignidad de estas personas. La segunda acción que vamos a hacer en el marco de este primer paso es generar acciones pedagógicas que busquen contrarrestar los estereotipos, los prejuicios y las prácticas discriminatorias que son nocivas hacia las personas con discapacidad, incluidos aquellas discriminaciones que además de acentuar la condición de discapacidad, están basadas en el género o en la edad o en ámbitos diferenciales de estas personas. ¿Cómo ponemos en marcha estas 2 acciones? A través de una estrategia que suele ser muy usada, además de efectiva, y son las campañas pedagógicas. ¿Qué son las campañas? Son actividades amplias de carácter comunitario o lineamientos prácticos que se dan entre los funcionarios para hacer unas acciones de forma consecutiva, es decir, de forma persistente por un tiempo determinado, para visibilizar algún tema en específico. Entonces, la propuesta es que este primer paso se haga a modo de campaña y que en el marco de esa campaña se puedan fomentar actitudes receptivas respecto a los derechos de las personas con discapacidad y se puedan promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto a visibilizar a esta población dentro de las dinámicas comunitarias, familiares y sociales que están presentes en los territorios donde realizamos nuestras intervenciones. Una vez podamos hacer estas estrategias de sensibilización y formación pedagógica, la propuesta es a modo de campaña, pero también se pueden hacer en estrategias de entrevista, en estrategias 1 a 1 o en estrategias de intervención social que estén en el marco de las actividades que se dan para la ejecución de la iniciativa Tierras y Territorios Sostenibles para la Paz. Una vez podamos desarrollar estas actividades que son propias del paso 1, podemos dar paso a la siguiente instancia en esta estrategia metodológica y es la identificación de riesgos y derechos vulnerados. Tal como lo vimos en el enfoque étnico, el marco normativo que propicia la aparición de acciones afirmativas
es la sentencia T025, en específico el auto 006. Este auto lo que nos va a permitir en esencia es la identificación de barreras que afecten al derecho de decidir por parte de las personas con discapacidad. Entonces, aquí tenemos algunos criterios para que los podamos tener muy presentes a la hora de implementar el enfoque de discapacidad dentro de nuestras acciones territoriales. Entonces, la primera es poder identificar cuáles son las barreras para la toma de decisiones y poder precisar frente a estas los apoyos que propicien una mayor participación y propicien la autonomía de la población con discapacidad dentro de los territorios y las dinámicas sociales en donde se desenvuelvan estas personas. Entonces, ¿cómo va a funcionar la socialización de este segundo paso? Vamos a mirar algunas barreras generales y algunas barreras que se dan en algunos asuntos específicos y socializar los apoyos para fomentar el derecho a la decisión y fortalecer la autonomía de estas personas. Entonces, muchas veces estas personas no saben con qué opciones cuentan. Aquí el apoyo que podemos dar desde acciones cotidianas es dar información clara, sencilla y sin tecnicismo, sin palabras técnicas. Entonces, hablar de la forma más tranquila, más sencilla y más empática posible para decirle a las personas cuáles son sus derechos y cuáles son las opciones que tienen. También en esa vía muchas veces las personas no tienen la información clara porque los formatos no son accesibles o están en un lenguaje que es confuso. Entonces, por favor, estén muy atentos para que el formato pueda darse en una versión de audio o de video o en el lenguaje más accesible para la discapacidad específica que tenga la persona. También hagan una lista de opciones posibles frente a formatos y frente a información que sea de dominio y de carácter público. Muchas veces nos movemos en las piezas gráficas, entonces todo lo publicamos a modo de perifoneo o a modo de carteleras. Piénsense todas las opciones posibles para que ustedes garanticen que esa información le esté llegando a las personas, sobre todo si ustedes tienen conocimiento que en la comunidad habitan personas con discapacidad. Hagan sesiones de prueba para practicar la toma de decisiones y esto les va a implicar a ustedes algún tiempo adicional para comprender, expresar y tomar decisiones, pero créanme que es un tiempo muy bien invertido. ¿Por qué? Porque esto va a permitir caracterizar a la población de una forma más precisa y poder caracterizar y levantar de viva voz, directamente desde la voz de las personas, cuáles son los riesgos y los derechos vulnerados. Hay algunas barreras que impiden la toma de decisiones en cuanto a las habilidades que tienen las personas. Entonces, una de ellas es falta conocimiento sobre cómo comunicar las elecciones. Entonces, poder fomentar la habilidad de elección. Frente a esto, un apoyo que puede fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión es algo tan simple como fomentar la confianza. Pararnos y situarnos desde un lenguaje empático. Mira, tú puedes hacerlo. Mira, lo puedes hacer de esta manera. Eso va a generar marcos de empatía que le van a permitir a la persona acceder al conocimiento sobre cómo comunicarse frente a las elecciones que haga. También otra habilidad o una gran barrera que está frente a las habilidades es el miedo. Muchas personas no se atreven, por ejemplo, a ingresar al sistema educativo o acceder a un servicio de salud o a buscar una oferta económica o laboral porque tienen miedo. Entonces, aquí una forma de apoyar la toma de decisiones va a ser suministrando información acerca de las personas que pueden proveer consejos. Aquí es muy importante que ustedes tengan clara cuál es la oferta institucional que se da en el territorio para que puedan conectarlos con profesionales de las ciencias sociales que puedan proveer este tipo de información, tales como trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos o psicopedagogos. Entonces, precisen dentro de la oferta institucional
en qué programas, planes o proyectos hay personal de estas profesiones para que puedan vencer la barrera del miedo. Asimismo, pasará con la falta de confianza. Entonces, el miedo y la falta de confianza están muy de la mano porque son emociones que no permiten a la persona ejercer su autonomía. Por tanto, si identificamos estas actitudes en términos de habilidades en las personas con quienes tenemos interacción, lo más pertinente es poder canalizarlas hacia profesionales de las ciencias sociales que pueden dar consejo y pueden proveer acciones terapéuticas basadas en el aula para vencer estas dos barreras. Hay barreras en términos de las relaciones. Las personas se pueden sentir impedidas en tomar decisiones porque están sobreprotegidas por sus cuidadores o núcleo de confianza. Entonces, es muy importante que podamos identificar estas dinámicas y contribuir a relaciones de confianza para que los asuntos puedan ser discutidos sin presión. ¿Cómo podemos hacer eso? Invitando a las familias a actividades en donde se puedan demostrar las habilidades de las personas con discapacidad y así fomentar una noción de confianza de la familia hacia la persona con discapacidad. También es muy importante poder promover en las personas con discapacidad acciones de confianza que les permita entablar diálogos muy francos con sus familias cuando ellos identifiquen acciones de sobreprotección hacia ellos. Frente a estos diálogos es muy importante que ustedes se apoyen en profesionales de las ciencias sociales para que ellos den las recomendaciones adecuadas para establecer marcos de entrada, ya que atañen aspectos muy íntimos de las personas y la intención es poder hacer una acción sin daño que contribuya al fortalecimiento de las relaciones y no a las rupturas del núcleo básico de cuidado y de apoyo de las personas con discapacidad. En ese sentido, también es muy importante que se pueda dar un acompañamiento a los procedimientos que son propios de la cotidianidad de las personas con discapacidad, porque muchas veces ellas son percibidas como niños o están bajo el prejuicio de que no entienden las dinámicas sociales y culturales que se dan dentro de la población en general. Entonces, en ese sentido es muy importante que ustedes se dirijan de forma directa a la persona con discapacidad y no al acompañante. ¿Para qué? Para poder posicionarlo desde la dignidad que tiene la persona con discapacidad y no solamente situar o alimentar estas nociones de sobreprotección que suelen ser bastante usuales entre las personas cuidadoras o más bien que conviven con personas en discapacidad. Hay algunas barreras en cuanto a las oportunidades, algunas experiencias pasadas de carácter negativo, ¿sí? En donde las personas con discapacidad cometieron errores en el marco de su curva de aprendizaje, es decir, de cómo aprenden, entonces, o que se generan exclusiones respecto a la toma de decisiones en los ámbitos comunitarios, grupales o familiares. Una acción muy simple, pero muy eficaz, es que nosotros en nuestras intervenciones demos la oportunidad de que las personas con discapacidad puedan probar cosas nuevas y que puedan decidir a partir de su criterio, a partir de sus gustos e intereses, en actividades comunitarias, en actividades como entrevistas o en actividades individuales, poder darle la opción a estas personas de que elijan, por ejemplo, acciones muy sencillas como la elección del material, por ejemplo, tener dos marcadores de dos colores distintos y darle a esta persona la opción de que elija entre uno u otro color, entre una u otra opción de refrigerio. Son acciones muy sencillas, pero contundentes que ofrecen marcos de oportunidad y que abren las fronteras
y en el mapa mental de las personas con discapacidad y empezamos a generar acciones en cadena. Es decir, si generamos marcos de oportunidad en nuestras intervenciones con acciones muy concretas, esos serán semillas para generar marcos de oportunidad mucho más incidentes, como la oferta educativa, como la oferta en salud, como los servicios culturales, sociales y económicos que se tengan en disposición dentro del territorio en donde desarrollamos nuestras acciones. Hay barreras también en torno a las herramientas que están también situadas desde el desconocimiento, desde no tener la información clara. Entonces, ¿a qué aludimos con herramientas? Por ejemplo, el acceso al material de lectura sobre marcos normativos para la garantía de derechos, por ejemplo, el auto 006 en la sentencia T025. Es muy importante que esta información llegue de forma clara, sencilla y sin palabras técnicas, que podamos ver todas las posibilidades o ampliar las posibilidades de difusión de este material y generar acciones pedagógicas con esta población para que conozcan los elementos a los cuales tienen derecho para la garantía y el goce efectivo de sus derechos. El último paso en esta estrategia metodológica, una vez hayamos implementado las acciones anteriores, aunque simples pero articuladas son muy eficaces, podemos hacer una identificación de las necesidades de esta población de un modo preciso. Frente a esto, hay dos acciones muy contundentes que se deben realizar. En primer lugar, es que la identificación de las necesidades debe darse con una identificación de apoyos, y estos apoyos deben ser individuales y deben centrarse en las necesidades de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta las diferentes situaciones personales o sociales que tiene esta población. Y la segunda acción es que estos apoyos deben cubrir todo el proceso de decisiones, es decir, deben cubrir las acciones que realizan las personas con discapacidad desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental, desde lo que ellos deciden tomarse para el desayuno hasta por cuál candidato votar en el marco de las elecciones presidenciales. En términos prácticos, esto lo que precisa identificar estos apoyos para responder a las necesidades específicas, precisa de la identificación de barreras que afecten la accesibilidad a los derechos y a los servicios por parte de las personas con discapacidad. En ese sentido, vamos a identificar algunas barreras o algunas, o más bien vamos a identificar las medidas de accesibilidad universal y las medidas de acceso a la información para las personas con discapacidad. Entonces, estas son algunas recomendaciones. La primera es poder sugerir adaptaciones para que todas las personas tengan ingreso a los lugares de atención. El uso de rampas, el uso de escaleras señalizadas, de señales auditivas, de letreros amplios con palabras precisas para que las personas con discapacidades psicosociales o cognitivas puedan acceder a los lugares en donde hay oferta de servicios que estén encaminados a la garantía y goce de sus derechos. También implementar menzones de atención para aquellas personas de estatura baja, de talla baja, perdón, en donde pues se hace preciso si identificamos esta condición dentro de la población que atendemos. En términos de acceso a la información, es imprescindible que todo el material informativo que dé cuenta del acceso a los servicios para la garantía de derechos también se imprima en braille, en la lectura que tienen las personas con discapacidades visuales. También se recomienda que los funcionarios que atienden al público, es decir, nosotros y nosotras, tengamos en cuenta algunos elementos básicos del lenguaje de señas para que podamos mejorar la comunicación con las personas oyentes y las personas sordas. Entonces, algunas señales de palabras básicas como papá, mamá, por favor, gracias, hola, son sustanciales para aprender el lenguaje de señas
sería muy importante que el equipo que destine sus acciones a implementar el enfoque en discapacidad pueda aprender lenguaje de señas en el marco de este componente de formación. Y por último, es muy importante que las acciones de divulgación que se hagan en el marco de la iniciativa se den desde sitios web accesibles para todas las personas con discapacidad sensorial e intelectual. Todos estos elementos en conjunto van a permitir que las personas se relacionen con los usuarios y las usuarias y puedan tener una atención inclusiva y de calidad. No olviden consultar las referencias y aterrizar estas acciones de modo particular a sus marcos de intervención y a su alcance como funcionarios, funcionarias o personal técnico.